a este púlpito. Como pastor principal es mi actividad y mi función principal enseñar a la iglesia, pero también formar a nuevas personas para que crezcan en esta obra de Dios. Y quiero invitar a mi hermano Abel Ramírez, quiero que le recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Conocí a Abel hace poquito más de 2 años. Llegó ahí a Calvary el Marqués. Pásate de este lado, Abelito. Y él y su esposa Susana han sido un refrigerio espiritual para mi esposa y para mi vida, de mucha ayuda en el ministerio, como otros hermanos, no se la tomen que solo ellos, y son provisión de Dios para su iglesia. Y en esta mañana él va a tomar el tiempo en la palabra con un pasaje difícil. Era como parte de la prueba. Romanos capítulo 11. Ha desechado Dios a Israel, y eso es lo chido de estudiar la Biblia verso a verso, porque habría temas que no tocaríamos si no estudiáramos la Biblia así. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, suplicándote que sea tu Espíritu Santo, el maestro de la iglesia, quien nos enseñe tu palabra a través de la vida de nuestro hermano Abel y en esta enseñanza verso a verso de Romanos 11. Ayúdanos a entender, Padre, que ningún extremo es lo que enseña tu palabra. Esa elección que enseñan los hipercalvinistas, Señor, donde no hay ninguna opción, Señor, es un extremo. Donde Cristo murió solo por los redimidos, es un extremo, Señor. Pero también el otro lado del péndulo es un extremo, porque no queda solo sujeto al libre albedrío humano. Es algo misterioso, pero está revelado en tu palabra. Tú hiciste la elección, Señor, pero la decisión has puesto en nosotros, Señor. Es como el salvavidas que es aventado al mar, aquel que se está ahogando, y el creyente lo que hace es abrazarlo a través de la fe para ser salvo. No hay virtud en nosotros. No hay algo que podamos ganar o comprar o merecer. Es la sola gracia de Cristo en nuestras vidas. Padre, llénanos de tu Espíritu y que tu palabra hable hoy a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante, Abel. Hola, ¿cómo están? Qué bueno. Es un placer para mi esposa y para mí poder servir a Cristo. Gracias que Él nos ha tenido por fieles a pesar de nuestra indignidad. Hoy podemos estar aquí, tenemos la oportunidad de compartir la palabra. Bien dijo el pastor, es un tema bastante complejo, pero vamos a tratar de hacerlo al puro estilo de Calvary Chapel para tratar de identificar y poder conocer un poco más acerca de lo que Cristo tiene para nosotros. Amén. Porque aquí la persona que nos debe interesar en la forma de que tenemos que aprenderla es Jesucristo, no hay nadie más. ¿Ok? Pues bueno, perfecto. Dando continuidad a la serie que tenemos, que de ruinas a gloria, decidimos titular este tema: la elección es de Dios, la decisión es tuya. Obviamente estamos hablando de todos nosotros, ¿ok? Muy bien. Recordemos un poco sobre aquella Roma, hermanos. Roma fue por siglos el corazón palpitante del imperio romano. Fue un imperio grande, vasto, no ha desaparecido. La semana pasada se nos hablaba que Dios ha permitido a través de toda la historia que las civilizaciones y todo lo que hoy conocemos tenga un propósito. Y tan es así que Roma nunca desapareció. Tenemos lenguas castellanas, lenguas otomanas que también nos van rigiendo. Y toda esta parte de Asia Menor y la parte de Asia Mayor que dominaron los romanos es un ejemplo claro de lo que Dios quería a través de esta nación. A pesar de que eran crueles, a pesar de que eran tiranos, a pesar de que eran demasiado violentos en su forma de ser, Dios usó a este lugar para su gloria. Amén. La comunidad cristiana en Roma data desde los viajes misioneros de Pablo. Es más, un poco antes, incluso podemos entender o podemos remontarnos al ministerio de Cristo como parte de la fundación de la iglesia en Roma.
cuando el cristianismo llegó por primera vez a extenderse en la comunidad judía, tenía características muy específicas, era muy judía, tenía temas muy arraigados. Sin embargo, había cuestiones que necesitaban ser aclaradas. Dentro de estas cuestiones podemos entender que había una, que aún, si te la voy a decir, porque pues es el meollo de este asunto, es que la iglesia judía, de la iglesia temprana, tenía algunas dudas en que si Jesús era o no era el Mesías. Y esta aseveración para algunos fue causa de división. Y estoy hablando mucho antes de que Pablo decidiese escribir esta carta. ¿Por qué? Porque la tensión fue tan, pero tan grande que en el año 49 después de Cristo, el emperador en turno, Claudio, se encargó de emitir un edicto porque él creyó que los judíos de Roma se estaban rebelando. ¿Sí? No sé si sabías ese contexto histórico, pero él creyó que esto era así y sin dudarlo los echó de Roma. ¿Sí? Todo esto pasó antes de que esta carta fuera escrita. Esto dejó una pequeña comunidad de cristianos gentiles en Roma que sin ninguna influencia adicional o judía, estos gentiles ya no se sentían obligados a seguir todas las festividades o todas las formas cultuales que tenía en este sentido Israel. Circuncisión, alimentación, guardar el día de reposo y sobre todo las festividades anuales ya habían perdido su valor para la iglesia en Roma. Ya no eran practicadas por los creyentes, ¿sí? Entonces, por estas leyes sin vigencia, la iglesia vio un tremendo crecimiento, hermanos. Ustedes podrán decir, bueno, a lo mejor el tema con la iglesia en Roma, pues tenía que ver con los judíos, y bien dice la Escritura, que la salvación viene por los judíos, no necesariamente por los judíos fue que este ministerio o este don de Dios se manifestó en la iglesia, ¿ok? Entonces vemos que el tremendo crecimiento que tuvo la iglesia dentro de los gentiles, principalmente griegos, tuvo una gran influencia. Esta expulsión temprana o esta expulsión temporal que sufrió el pueblo judío en Roma duró aproximadamente 5 años. Hasta la muerte de Claudio, los judíos fueron obligados, bueno, más bien los judíos que fueron obligados a salir se vieron en la necesidad de regresar. ¿Sí? Y bueno, oh sorpresa, para los judíos de la iglesia, cuando llegaron, vieron totalmente diferente, vieron otra iglesia, vieron otra forma en todo lo que ellos hacían o estaban acostumbrados a llevar a cabo, ¿sí? Por lo tanto, esto generó desacuerdos, más de los que propiciaron ellos mismos para que fueran expulsados, ¿ok? Y bueno, ¿ustedes qué creen que la iglesia gentil hizo? Sí, vénganse, pásenle, vamos a tomar otra vez sus festividades, vamos a hacer otra vez lo que a ustedes les agrada, por supuesto, vengan, bienvenidos, esta es su casa. No, hermanos, eso no pasó. ¿Sí? Definitivamente los creyentes gentiles permanecieron muy poco complacientes ante esta situación. ¿Sí? Se disgustaron. ¿Ok? Total y absolutamente. Es como si a nosotros al día de hoy llegara una persona de fuera o un grupo de personas y quisiera cambiar todas las formas. Vamos a quitar el coffee break y vamos a quitar algunas cosas. Vamos a decir, hermana, solicito, vamos a quitarle el bazar. Vamos a hacer otra cosa. Entonces, tal vez meditas la situación y dices, bueno, está bien, no pasa nada. Pero obviamente eso genera dentro de las comunidades un gran disgusto. ¿Sí? Y sí somos. ¿Sí? Nos disgusta que nos cambien nuestra forma de ser, nos disgusta que nos cambien nuestra forma de pensar o la forma en la que nos venimos conduciendo. Pues esto fue lo que pasó en Roma. Por un lado, los judíos cristianos veían a los gentiles cristianos, fíjense, como ignorantes, impuros e irreverentes, ¿sí? Faltándole con su actitud el respeto a las leyes sagradas que Moisés había establecido y que había recibido a través de Dios en el Sinaí. Por otro lado, el otro grupo, los creyentes gentiles se burlaban de los judíos. ¿De qué se burlaban? Los acusaban de abandonar la buena noticia de Jesús en su obsesión por estos detalles tan legalistas de orgullo y de discriminación, y esto fue suficiente para que los lazos de la iglesia en Roma se comenzaran a fracturar. Ok.
Y bueno, ¿qué tiene que ver Pablo con esto? No sé si recuerdan el año en que aproximadamente fue escrita o fue enviada esta carta por manos de Febe, que la envió Pablo. Fue por ahí del año 57, 56 después de Cristo. Todo esto estaba pasando mucho antes, hermano. Mucho antes de que esta carta fuera escrita, mucho antes de que esta carta fuera enviada, estas cosas estaban pasando. Ahora, ¿en qué momento Pablo vio la oportunidad de interceder al respecto? El apóstol reconoció la creciente influencia de esta comunidad de creyentes en Roma, sobre todo por su posición geográfica. Él veía una estrategia puntual para la expansión del evangelio, por eso entendía que la iglesia en Roma tenía que ser apacentada, tenía que ser corregida y tenía que ser instruida conforme a lo que el Señor había dejado, no como ellos estaban creyendo que tenían que llevar la iglesia. ¿Ok? Ahora bien, la intención de Pablo dentro de esta importancia era que ellos pudieran reflejar el amor de Dios y la unidad de Cristo para traer a esta iglesia un punto de lanza importante para la expansión del evangelio en esta zona. ¿Ok? Dado que Pablo nunca había estado en Roma, salvo para llegar preso y morir allá, salvo para eso llegó a Roma Pablo, en este momento él escribe una epístola para presentarse. Y ya hemos escuchado durante los primeros 10 capítulos que hemos estado llevando esta serie, los propósitos puntuales bajo los que Pablo escribe la carta. Y yo te quiero preguntar, ¿qué propósito tenía esta carta? Voy a citar un segmento de la introducción de la primera entrega de esta serie. ¿Para qué? ¿O con qué propósito? Mostrar cómo la humanidad y la creación, estando en la ruina del pecado y su gracia y la restauración, se manifiestan con una gloria mayor que la anterior. Ese es uno de los propósitos. Sí, recordemos que el poder que yace en el evangelio transforma, trae en medio del caos. El evangelio trae vida donde hay muerte. El evangelio trae santidad en donde hay pecado. ¿Sí? El evangelio trae nueva vida para todos los que creemos en Cristo. Amén. Este es el propósito principal. Muy bien. Si gustas leer conmigo la pantalla, vamos a iniciar con este estudio. Vamos a tratar de ser no breves, sino puntuales en todas las cosas. Amén. Romanos 11, del 1 al 10. Vamos a leer el primer verso y dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ok, aquí hay tres palabras que, como podrás darte cuenta, las marcamos de este lado. La primera es desechado, la segunda es en ninguna manera y la tercera está en negritas. También yo soy israelita. Esta es la forma en la que Pablo comienza este segmento de la carta. Bueno, la premisa, el origen y la elección del pueblo de Israel. Que no se te olvide que el origen de la iglesia es judío, no es gentil. ¿Ok? Sin embargo, por la gracia de Dios fuimos alcanzados nosotros. Pero en realidad, de donde proviene la salvación, y lo dijo Jesús a la samaritana, ustedes adoran ¿qué? Lo que no conocen. ¿Por qué? Porque la salvación proviene de los judíos. Entonces aquí Pablo, de forma atinada, refiere estas tres frases, ¿sí? Podemos asociar desechado como alguien que es expulsado. La formulación de la pregunta dentro del texto griego hace esperar una respuesta totalmente negativa a pesar de la desobediencia de Israel. Es decir, que a pesar de la desobediencia del pueblo, algo sigue trabajando Dios. Un sinónimo de desechar es rechazar. A esta palabra en griego se le conoce como apotseomai y tiene diversos significados. Por un lado puede ser no aceptar y por otro lado puede ser repudiar y un tercer lado puede significar hacer retroceder. ¿Sí? Entendiendo el origen de la carta, pues fue escrita en griego, por eso que hago esa referencia sobre esta palabra, desechado. Vamos a buscar
dentro de este segmento, dentro de este versículo, algo importante. Esto nos va a ayudar a entender estos versículos que vamos a abordar. Si fuera el caso, sabemos, o no sé si sabías, que el rechazo de Dios, voy a ponerlo así, entre comillas, tiene límites. ¿Tú te has sentido rechazado por Dios alguna vez? Es retórica, respóndete tú. ¿Sí? ¿Pero qué crees? Dios no tiene tu carácter ni tiene mi carácter. Él opera de manera distinta. Dice su palabra que sus pensamientos son más altos que los que tú y yo tenemos. Tú y yo podemos voltear a ver hacia allá, me voy para acá, podemos voltear hacia allá y ¿qué vemos? Una pared. ¿Sabes que de aquel lado hay un predio con un vecino, de este lado está una calle y hay otra calle? Lo sabemos. Pero en realidad, de aquí, como estamos, no podemos ver más allá. No sé cuántos carros hay, de quién sean los carros. ¿Sí me explico? De esa manera el Señor sí tiene la facultad y el poder y su soberanía para poder ver más allá de lo que nosotros podemos ver o entender. Entonces, si este aparente rechazo tiene límites, ¿por qué es? Es consecuencia de su soberanía absoluta. Ya hemos hablado de la misericordia, hemos hablado de la soberanía como atributos que le corresponden al Señor de forma inherente y que no va a compartir ni contigo ni conmigo. ¿Ok? Sin detenernos en detalles específicos, de acuerdo con las palabras descritas por Pablo, Dios no ha terminado con Israel. Y si no ha terminado con Israel, mucho menos con nosotros. Gracias a Dios por ello. De acuerdo a las palabras descritas por Pablo o escritas por Pablo, esta aseveración tiene una importante consecuencia o una importante resolución que vamos a ver al final de estos versículos. La declaración de Pablo de que Dios no ha rechazado al remanente de Israel, ni sus tradiciones, ni sus prácticas de manera definitiva, fue ignorada de forma histórica por la iglesia del primer siglo, no solamente los judíos, sino estoy hablando de la iglesia gentil. La iglesia gentil sí ignoraba esto, porque ya lo comentaba el pastor. Si el hipercalvinismo habla acerca de este rechazo o esta forma antisemita de pensamiento, en donde se cree que la gracia es única y exclusivamente para nosotros, que no somos judíos, pero déjame decirte algo, aquí Pablo está enseñando todo lo opuesto. Todo lo opuesto. Y aquí vamos a entender cómo y de qué va lo que nos dice Pablo. Muy bien, está la siguiente palabra y es en ninguna manera. Del griego, me, ginomai, es la forma más enérgica del idioma griego para negar o repudiar una afirmación. Y en sentido estricto, esta negación implica una indignación en la respuesta. Frente a los que se atreven a creer en una afirmación que no tiene cabida, y ahorita voy a darte te voy a formular una pregunta para que quede claro el punto. ¿Sí? Literalmente, en ninguna manera se expresaría que nunca sea así. Es decir, él está respondiéndose a tal cuestionamiento. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No, que nunca sea así. Él lo desea, Él lo anhela, Él sabe de qué está hablando, Él sabe a quién le está sirviendo. Esta expresión ocurre, y este sí es un dato importante, 14 veces en las cartas de Pablo, 14. ¿Pero qué crees? En ninguna manera lo vas a encontrar, cerca de 10 ocasiones dentro de la carta de Romanos. ¿Por qué? Porque él necesitaba corregir en un tema de pensamiento israelita y costumbrista todas estas cosas. Y el tercero, también yo soy israelita. Pablo no solo expresa, yo soy la prueba de que Dios no ha desechado a Israel, y quiero mostrarte a través de un pasaje donde él se presenta cómo es que él argumenta de dónde viene y sobre todo lo que él hacía hasta antes de llegar a ser lo que hoy conocemos como el apóstol Pablo. También yo soy israelita, Filipenses 3, 4 al 7. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Circuncidado al 8º día, ¿sí? Era una de las reglas. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, o sea, imagínense, tenía linaje, ¿sí?
Tenía de qué sentirse orgulloso. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. ¿Sí? Él se sabía intachable en la forma en la que él se conducía. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Aquí les está diciendo, hey, Roma, yo también soy israelita, ¿y qué crees? El Señor no ha acabado con nosotros. Iglesia gentil, relájate, respira, no es por ti. Si es por la gracia de Dios, es por la fe en Cristo, pero no es por ti, ¿ok? Eso es lo que nos enseña este segmento de la carta. Y es precisamente este pensamiento antisemita que comenzó a apoderarse en gran parte de la iglesia. ¿Qué iglesia estamos hablando? Pues de la iglesia gentil, creando grandes brechas por el pensamiento que tenían acerca de la gracia de Dios y los usos y costumbres judíos. A esta clase de comportamiento, la antropología la llama o la identifica como tribalismo. ¿Te suena esa palabra? Tribalismo. ¿A qué te suena? Grupitos, ¿qué más? Muy bien. Vamos a ver. El orgullo étnico natural de cualquier persona que responde a varios factores o estímulos, a eso le llamamos tribalismo, ¿sí? ¿Esto qué sucede en la persona? Pues le lleva a sentirse identificado formando pequeños grupos que quizá comparten los mismos gustos, sensaciones o intereses. ¿Te suena familiar? ¿Sí? Cuando estabas en la escuela, los chicos, los que están en la escuela, hacen sus grupitos. Ahí no te juntes con ellos porque no les gusta escuchar a los coreanos o a la música que nos gusta escuchar a nosotros. No es aesthetic. Es que esa me la enseñaron ayer, hermanos. Tengo que aprender algo. Ok, veamos. De acuerdo a la Real Academia Española, el tribalismo es una tendencia a sentirse muy ligado al grupo, al que se pertenece. Pregunta, ¿aquí hay tribalismo en la iglesia? Aquí hay... Rápido. Qué triste. ¿Por qué? Y puse en rojo esto, o sea, yo me incluyo también, o sea, yo voy ahí delante de ustedes, hermanos, así que no vayan a pensar que las tiro nada más para que ustedes digan, sí, no, es para todos. Vuelvo a repetir, tendencia a sentirse muy ligado al grupo de gente al que se pertenece y a ignorar el resto de la sociedad. ¿Pasa? ¿Sí nos sucede? Ay, qué triste. ¿Ok? Bueno, al menos lo reconocemos, ya empezamos por algo, ¿no? Fíjense bien. Para muestra de los conflictos, en la iglesia de Roma, existió por aquellos siglos o años una carta que para nada figura dentro de los libros deuterocanónicos, hermanos, así que no vayan a pensar que les estoy trayendo otro evangelio y otras cosas, no, nada que ver, pero fue una carta, ¿sí? Las cartas no tienen otro fin más que comunicar información y nada más, pero esta sirve como referencia para comprender el contexto y la conducta de la iglesia gentil y de la iglesia judeocristiana en Roma. Se trata de un breve tratado dirigido de forma anónima a un tal Diogento. Qué nombre tan raro, ¿no? Yo creo que fue griego. Les voy a decir por qué. Existe actualmente un libro, no le estoy diciendo que lo compren ni nada, pero hay un libro como referencia. Y te voy a decir de dónde saqué esta información y ahorita que ponga la diapositiva para que me ayudes a leer con tu vista sobre un segmento de esta carta. Fíjate bien. Carta de Ogneto. En cuanto a los tabúes judíos relativos a los alimentos, junto a su superstición sobre el día de reposo, sus fanfarronadas acerca de la circuncisión y su hipocresía con los días de ayuno y lunas nuevas, creo que difícilmente necesitan que les diga que todas estas cosas son ridículas. Los cristianos hacen bien en mantenerse al margen del sinsentido y el engaño. Ay, pensé que era yo. ¿No? Bueno. Y el engaño
de tanto griegos, como judíos, y de la oficiosidad y escandalosa soberbia de ¿quiénes? De los judíos. ¿Será que es cierto? No lo sé, yo no puedo decir que sean soberbios. Yo conozco a algunos que tienen la fe cristiana ya arraigada, conocen a Cristo, ya lo han declarado como Salvador, y pues no son así. También he tenido oportunidad de conocer judíos ortodoxos y ellos prefieren no hablar, pero no se portan de manera soberbia. Pero dentro del contexto de lo que la iglesia estaba padeciendo en ese momento, puede que esto tenga un sentido lógico, ¿sí? Y aquí está la referencia, hermanos. Es de una Biblia de estudio, que creo que ya no la editan, así que si la llegan a encontrar ahí en Librerías del Rey o en internet, por favor, pónganle atención, está muy interesante. Biblia de estudio tras las huellas del Mesías, con notas de Ken Dobson, ¿sí? Tiene muchas notas muy interesantes relacionadas con los usos y costumbres judías, y solo y única y exclusivamente son para que nosotros podamos reforzar el conocimiento de las Escrituras. ¿Amén? Ok, hermanos, ya que hablamos de esto, cuando el tribalismo, vamos a poner atención, cuando el tribalismo entra a la iglesia, puede tener efectos devastadores. Si el que hagamos grupitos, el que segmentemos dentro de la iglesia, y ojo, voy a poner una pausa, no quiero hablar de, es que las hermanas tienen su club y los adolescentes tienen su club y no, esa segmentación no es, ¿sí? Estamos hablando de una segmentación de creencias, gustos, usos y costumbres, afinidades que nos deberían de unir de manera común. ¿Estamos? No tiene que ver con esa segmentación, porque no le vas a hablar, por ejemplo, hace 15 días, si no me falla la memoria, Ofe invitó a una doctora para hablar acerca de temas que a nuestras hermanas les iban a ser de gran bendición y de gran ayuda, pero que para ti, para mí, varón, pues nada más ibas a decir, no, pues sí. Nada más, porque en realidad no ibas a tener, ¿cómo se llama? Un aprendizaje significativo. En realidad eso no iba a pasar. ¿Sí? En cambio nosotros, pues necesitamos otra clase de enseñanza, necesitamos acotar otra serie de temas, y eso no es tribalismo. Quiero que quede bien identificado el término. ¿Estamos? Muy bien. Acciones tan simples como un saludo espontáneo y desinteresado, o mostrar un interés genuino a quienes nos visitan en nuestra comunidad cristiana por primera vez, serían acciones elementales para una iglesia libre del tribalismo. Ok. Para mí fue nuevo, muy nuevo. Paz, lo digo con todo el amor y el respeto para todos nosotros, porque yo me incluyo también. Que nos digan, saluda a tu hermano que tienes a la izquierda y el que tienes a la derecha. ¿Por qué? Mi mamá decía, lo cortés no quita, dice porque todavía vive, gracias a Dios, lo cortés no quita lo valiente. ¿Y a poco no, papás de adolescentes, cómo no la sufren? Hasta yo la sufro para que me contesten en WhatsApp. Ni me contestan. Hola, ¿cómo estás? Bien. Ok. ¿Qué estás haciendo? 2 horas después, vi una película. Ya hasta se me había olvidado que pregunté. Ok. Hermanos, el tribalismo es algo que tenemos que erradicar, es de nosotros. ¿Sí? Yo sé que tienes afinidad, yo tengo afinidad con algunos hermanos, es natural, a ver, eso no tiene nada que ver con esto. Pero Dios nos está llamando a ser una iglesia unida, y lo dijo Pablo. ¿Está Cristo dividido? Claro que no. Incluso Él intercedió por nosotros para que seamos uno solo, como Cristo, con el Padre y el Espíritu Santo son uno. No 2, no 3. No, Cristo, vénganse mis apóstoles nada más de este lado, y el Espíritu Santo por el otro lado, y el Padre por otro lado. No, hermanos, así no funciona esto, pues, cuando menos para nosotros. Tenemos que buscar ser cuidadosos ante esta clase de cosas. Ok, retomando el pasaje anterior, para que quede bien clara la pregunta que hace y la forma en la que se contesta Pablo. Pregunta retórica, iglesia, si quieres contestar en voz alta, no hay ningún problema. ¿Dios ha dejado de amar a su iglesia por ser naturalmente pecadores? No. Claro que no.
¿Es justa la forma en la que Pablo expresa? En ninguna manera. Dios no se ha olvidado de la iglesia, Dios no se ha olvidado de su pueblo, de Israel, aunque las cuestiones históricas pudiesen parecer lo opuesto, ¿no? Muy bien, vayamos más adelante. La elección de Israel recae sobre la soberanía y la gracia de Dios, de nadie más, y de la perpetuidad por su misericordia. ¿Y por qué? Por su fidelidad. La permanencia o la perpetuidad que el Señor ha determinado sobre su pueblo es por su fidelidad. Tú y yo le cantamos al Señor, eres fiel, tu fidelidad es grande, pero a veces lo malentendemos, lo malinterpretamos. Cuando te está yendo mal y te contesta una oración, ay Señor, eres muy fiel. Sí, gracias a Dios. Y bendigo las ocasiones en las que he recibido una respuesta como esta. Pero la fidelidad de Dios no se basa en esto. La fidelidad de Dios se basa en cómo Él se determina a sí mismo a hacer lo que Él quiere por su sola soberanía. ¿Sabes qué es la soberanía? Porque también ya Renato vino a exponer aquí, nos habló de la soberanía. ¿No saben? Ajá, más o menos. Para un estado, su carta magna, bueno, esta no es la carta magna, esta es la Biblia, le concede a cada estado su forma de gobernar, su forma de generar programas sociales, se autodetermina a cumplir sus propias políticas, leyes y reglamentos. Eso es hablando en temas terrenales. En términos providenciales, la soberanía va más allá de eso. ¿Te has puesto a pensar la forma en la que el Señor creó el universo? ¿Cómo es que el planeta Tierra se sostiene? ¿Cómo es que tú y yo estamos aquí y no estamos flotando en el aire? ¿Cómo es que unos meses atrás el Señor nos regaló una cantidad importante de lluvias? Es por su fidelidad. Incluso las leyes físicas que Él deposita en toda la naturaleza son muestra de su poder y de ¿qué? Su soberanía y fidelidad. Versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. Aquí está contestando nuevamente, dice, no ha desechado Dios a su pueblo. Y viene una pregunta interesante, ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios voy a repetir la pregunta. ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Qué pregunta tan larga, ¿no? Pero así está la pregunta. Muy bien. Antes conoció, esta es una expresión que no solamente se refiere a la omnisciencia de Dios, en el sentido de que Él supo desde el pasado eterno quiénes habrían de venir a Cristo. Ahí estás tú, ahí estoy yo. Gracias a Dios por ello. Más bien, habla de una decisión predeterminada para derramar su amor sobre nosotros y establecer una relación muy cercana, íntima. Es decir, se trató de la propia elección de Dios y no la nuestra. De eso se trata, ¿ok? Avancemos. Creo que era una anterior. Ok. Voy a leer el versículo 4. Con tu vista, por favor, apóyame. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Era necesario citar algún ejemplo, hermanos, del Antiguo Testamento para ilustrar esta enseñanza para la iglesia en Roma? Sí, porque le estaba hablando a la iglesia judeocristiana de forma primaria. Obviamente también iba para la iglesia gentil, pero era importante para ellos, porque este segmento de la carta va dirigido precisamente a esta comunidad en Roma. El celo de los judíos en Roma tenía una base ancestral ante el carácter cosmovisual, es decir, en contraparte del carácter cosmovisual de la iglesia gentil. ¿Esto qué quiere decir? Era muy polarizado.
¿sí? Por eso había tribalismo en la iglesia. De este lado los judíos con sus usos y costumbres, y de este lado la iglesia gentil, tranquila, creyendo en el Señor, entendiendo la gracia, practicando la fe en Cristo. Y no quiere decir que los judíos no la hicieran. Eso no es. Lo que quiere decir es que sí estaban muy contrapuestas las dos formas de pensar. Tal parecía que los usos y costumbres judíos pesaban más en ese momento, más que el amor de Cristo hacia ellos, su gracia, su justicia y lo que el poder del Evangelio nos ha mostrado. La creencia de Elías al asegurar que él era el único frente a la evidente persecución que vivió, ¿se ha leído esa historia? Está en Segunda de Reyes, si quieres ir, no ahorita, en tu casa, ¿ok? Hace reconocer que la iglesia judía sentía un egoísmo tribal y muy profundo, y aunque la salvación, en efecto, ya lo platicamos, sí proviene de los judíos, para la iglesia judeocristiana, quien acuñó más el tema de los usos y costumbres y todas las festividades que ellos tenían, para ellos era mucho mayor esto que la gracia de Dios. Y tal vez no lo decían, pero con sus prácticas lo hacían denotar. Y quiero decirte algo. A través de esta carta mostró algo, y con este ejemplo. Los judíos, si bien son el pueblo escogido por Dios, no son los únicos. ¿Sí? El evangelio no giraba en torno a sus creencias. 2, la salvación no es por obras, y más adelante vamos a ver por qué, y nos habla acerca de la gracia. Es decir, que ni la circuncisión, ni los alimentos kosher, ni las lunas nuevas, ni el día de reposo, ni las festividades habían abolido la gracia de Dios, ni la sustituyeron en todo, en nada, prácticamente. Porque todo lo que tenemos, hermanos, es por fe. ¿Por la fe en qué? En el Hijo de Dios. ¿Sí? Efesios 1, verso 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Según qué somos salvos? ¿Según qué hallamos gracia delante de Dios? Por el puro afecto de su voluntad. Y en ello está la soberanía de Dios. El orgullo que la iglesia judía atesoraba no era por saberse el pueblo escogido por Dios. Si tú vas al Antiguo Testamento te vas a dar cuenta que en N cantidad de ocasiones, a N cantidad de profetas rechazaron, apedrearon y mataron porque no creían las palabras de Dios a través de ellos. ¿Sí? En realidad su celo se basaba principalmente en el orgullo que Israel sentía por sus usos y costumbres. Esto lo llevó a sentirse ensimismados con estas creencias, costumbres, a sus hermanos gentiles, y la iglesia gentil obviamente no le iba a tomar bien. Sí, por el contrario, ellos se mostraron muy reactivos ante tales aseveraciones. Muy bien, versículo 5. Así que también en este tiempo ha quedado, ¿qué? Está en negritas, un remanente escogido por gracia. Y él les hablaba en tiempo presente, él hablaba precisamente de este remanente de judíos en Roma, creyentes en Cristo. El remanente de Israel, fíjense lo que dice Sofonías 3:13, no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán, ¿qué? Aceptados, y dormirán y no habrá quien los atemorice. Aquí vemos la fidelidad de Dios. ¿En qué libro, más bien en qué posición en tu Biblia se encuentra Sofonías? En el Antiguo Testamento. Ve todo lo que el Señor ya les estaba diciendo, y ellos prefirieron rechazarlo a través de sus usos y costumbres. Vamos al verso 6. Dios nunca dejará de lado su palabra. Que eso nos quede claro. No sé si sabías, pero yo me dedico al tema jurídico, soy abogado de profesión. ¿Sí? Y los contratos fueron necesarios estipularlos porque la palabra del hombre no tiene forma ni fondo. Es decir, yo les invito
a que compren un vehículo en la agencia y que de palabra digan, no, sí te voy a pagar. Neta, te lo prometo, sí te voy a pagar. Ajá, te voy a decir el de la agencia. Ok, explícame. Es necesario un mecanismo jurídico que nos obligue a cumplir. ¿Te guste o no? Así tienes alguna tarjeta de crédito, así te has hecho de alguna otra forma de crédito, así has comprado tu casa o así has rentado tu domicilio, no lo sé. Pero la diferencia entre Dios y nosotros es que Él sí cumple su palabra. ¿Ok? Romanos 11:6, y si por gracia ya no es por obras. Parece un juego medio curioso entre la gracia y las obras. Pero vamos a poner atención. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. Entonces, ¿qué es? O sea, no es ni lo uno ni lo otro, no. Hermanos, de otra manera, la obra ya no es obra. Todo depende del Señor. Todo, en lo absoluto. Todo. ¿Sí? Todo, hermanos. Todo depende del Señor. El que tú creas en Él, depende del Señor obrando en ti. Y sí, te manda gente para invitarte a la congra y traerte. ¿Pero qué crees? Realmente el que está obrando en el corazón de las personas es Cristo. Gracias a Dios por ello. El argumento de Pablo sobre la gracia nos denota la bondad genuina que tiene Dios por hacernos un bien. Escucha, iglesia, Dios procura tu bienestar. El 99.9% de las tribulaciones que pasamos, ¿consecuencia de qué crees que son? De nuestras decisiones, hermanos. No de las decisiones de Dios. Esto no nos debe, más bien, esto nos debe enseñar que no se trata de ti o de mí, ni de lo que hagamos, sino de la gracia de Dios por el puro afecto de su voluntad, que es lo que hemos estado viendo. Pasemos a la siguiente. Romanos 11:7. ¿Qué pues? Entonces, ¿o cómo lo traducirán ustedes? ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron. Y aquí viene algo interesante y con esto vamos a comenzar a aterrizar la aplicación de esto. Ok, vamos a buscar otra versión. Por eso les decía, ¿qué pues? Cuando llegas en la calle dices, ¿qué pues? ¿Qué piensas? No, pues ¿qué? Lo que quieras, ¿no? O no, nada. Pero aquí está el contexto apropiado para poder entender este pasaje. Así que la situación es la siguiente, entendamos, comprendamos, ¿sí? La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. ¿Has visto el muro de los lamentos allá en Jerusalén en la televisión? ¿Cómo están los judíos? Rece y parece que están de cabezazos contra el muro. No, tiene un propósito. Ellos dentro de sus usos y costumbres están orando, realmente están orando, están buscando. ¿Pero qué crees que están orando? La venida del Mesías. ¿Puedes creerlo? El Señor ya vino, ya hasta se fue. Y sí va a venir, pero no como ellos creen. ¿Sí? Esto nos da luz de lo que estamos leyendo a través de este pasaje. ¿Okay? Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. Entonces yo te voy a preguntar algo, hermano. ¿Es Dios quien realmente invierte su palabra y dice, no, pues es que yo sí te escojo, pero a la mera hora no, pero a la mera hora te aguantas, y me aguantas porque no obedeces, me aguantas porque no me estás entendiendo? No creo. Pregunta. Caray. Listo. Y aquí hay una pregunta interesante. ¿Dios se ha mostrado electivo? La salvación, fíjate bien, hermano, hermana, amigos que nos visitan. La salvación es un asunto de decisión y la terquedad, repite conmigo, la terquedad también. A pesar de la actitud de Israel, el Señor no ha terminado con ellos. ¿Te das cuenta de algo?
El Señor no ha terminado con Israel, aunque fueron llamados su pueblo o un pueblo de dura cerviz. Éxodo 39:9, si lo quieres buscar. Dios continúa mostrando su misericordia día tras día. Entonces, ¿es Dios el que endurece el corazón del hombre? Ok. Si la salvación viene por Él, por su puro afecto y voluntad, de nosotros también hay algo. ¿Has escuchado el término libre albedrío? Yo en una ocasión me enfrasqué con un amigo muy cercano al hablar de libre albedrío. Y fue interesante. Pero el libre albedrío, cuando lo utilizamos fuera de la voluntad de Dios, no funciona, no sirve. Vamos, y yo sí voy a empezar a concluir, hermanos. No crean que te digo concluimos y nos aventamos otra media hora. No, ese es el pastor y él tiene todas las credenciales para hacer lo que el Señor le muestra hacer. ¿Ok? Versículos 8 y 9 del capítulo 11. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, y vuelve a repetir un segmento de la escritura Pablo para explicarle al pueblo y hacerle notar de dónde viene todo esto. Se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Esta es una palabra clave. Cuando retribuyes a una persona o cuando vas a tu trabajo y te retribuyen de alguna manera, ¿cómo es? Pues a través de tu salario. Pero cuando te dan un bono por buena conducta o por que llegaste temprano o todo un mes, no sé. Yo nunca recibí un bono de esos, así que, o sea, no es que porque llegué tarde, pero en mi condición pues no aplica, ¿no? ¿Cómo retribuimos a alguien? Papá, ¿cómo retribuyes a tus hijos? Cuando hacen algo. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí? Se ha vuelto su convite en trampa. Le está diciendo al pueblo de Israel, hey, tú decidiste darle la espalda a tu Dios. Tú, Israel, tú, pueblo de dura cerviz. Ahora bien, ya hablamos mucho de Israel. Nosotros, hermanos, ¿cuántas veces le has dado la espalda al Señor? No lo sé. Espero que no hayan sido muchas y que hoy sea un día diferente para ti. Sí. La voluntad de Dios es esta, que todos lleguemos al arrepentimiento. Por eso pareciese que retarda su venida. Pero no, miren, hablando de las consecuencias, y ese de 99.9%, depende de esto, la retribución del pueblo y tu retribución y mi retribución recaen en mi toma de decisiones. Tú decides, ¿le das la espalda al Señor o no? No depende de mí, depende de ti. Versículo 10. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Duras palabras. Por eso cuando hablábamos en un principio que aparentemente el Señor se retracta de bendecir al pueblo de Israel, se retracta de darle promesas a Israel, no se está retractando. Lo que pasa es que el Señor no le está pasando bien. Ama a Israel y a nosotros nos adoptó. No sé si sabías, pero jurídicamente la adopción es una forma legal, absoluta, de pertenecer a una familia. Así, de fácil. Es la única manera. Ni las concubinas tienen tanto derecho como un adoptado legalmente hablando. Y tú y yo somos adoptados. Y eso lo vas a ver en la siguiente entrega de la serie. Vamos a concluir, hermanos. ¿Acaso Dios con esto muestra su rechazo al pueblo? Ya vimos que no. ¿Sí? ¿Y cuál sería nuestra respuesta según Pablo? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Sí? Sin dudarlo, Dios no apartará su rostro de su amado pueblo. ¿Ok? De la misma manera en que Dios ha procurado a Israel por siglos, escucha bien, por siglos ha hecho prosperar su obra mediante ¿quién? La iglesia. Mediante ustedes, mediante su servidor, el Señor ha hecho prosperar la iglesia. Y gracias a lo que Él hace con nosotros, esto no se ha ido al bote de basura. Por su gracia, por su fidelidad, por su amor
y por su soberanía, y te podría dar otros atributos, pero se nos acaba el tiempo. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué Dios solo pensó en un remanente? Es muy simple. Israel tomó su decisión. ¿Quién le dio la espalda a Dios? Pues ellos. Ellos no quisieron creer al anuncio del evangelio, sino que también liberaron a un malhechor y en su lugar decidieron crucificarlo a él, haciéndolo en un tiempo récord. Porque ellos necesitaban celebrar el Pesaj. ¿Sabes qué es el Pesaj? La Pascua. En un tiempo récord ellos se encargaron de subirlo a la cruz, de apedrearlo, de picotearlo, de insultarlo, de bajarlo de la cruz. Y se finí. Así actuó el pueblo de Israel. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no engendrados, ¿qué? De sangre, sino ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, 12 y 13. Concluimos, hermanos. Dios no endurece el corazón, la decisión es mía. Valga la duplicidad de la palabra, mía de mí. Mía, para mí. Y para ustedes, la vuestra. Así de simple. ¿Ok? Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? ¿Pero qué? Iglesia, es tu momento. Es tu momento. Recuerda esto, la elección es de Dios. Tú no lo escogiste a Él, yo no lo escogí a Él. Él nos escogió a nosotros. Pero la decisión es tuya. Amén. Tú decides si obedecer. Tú decides si vas tras Él o vas tras las cosas del mundo. ¿Ok? Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a pedir que el Señor obre misericordia en nuestra vida y que de esta manera seamos como Él quiere que seamos. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Sabemos que tú eres Dios y no hay nadie más grande que tú. En este tiempo queremos agradecer por tu iglesia, sabemos que no nos has desechado y tampoco a tu pueblo. Por favor, ayúdanos a entender y tomar decisiones en relación a tu voluntad. Padre, somete la nuestra a la tuya. Señor, te amamos con todo el corazón y sabemos que tú eres bueno. Te doy gracias por tu iglesia, gracias por los que nos visitan por primera vez. Sé que tú los has traído, toca sus corazones, Señor, con el poder de tu bendita palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.